Escalas, arpegios, terceras, articulación, flexibilidad, dinámicas, notas largas, el foco, vibrato, estudios, lectura a primera vista, concierto, sonata, música de cámara, la cadencia. Son muchos los aspectos que debemos estudiar y desarrollar para progresar con nuestro instrumento. La sonoridad, la técnica, los estudios, las obras, los ejercicios, los solos de orquesta, la improvisación son algunos de ellos. En este video intentaremos analizar diferentes perspectivas para poder crear nuestro propio plan de estudio. Para empezar, vamos a hablar de una herramienta básica que nos ayudará a poder lograrlo: las pausas. Las pausas en el estudio son importantes porque la concentración de nosotros no siempre da para estudiar demasiado. Se puede forzar 2-3 horas sin parar, pero yo creo que en algún momento el cerebro le empieza a uno a mandar mensajes de que hay que parar. Por un lado eso, hay que tomar aire fresco. No siempre los salones son los mejores, tienen los mejores niveles de oxigenación. Y por otro lado, corporalmente hay que, como lo decíamos al comienzo, los flautistas tendemos a llegar a ciertos extremos, a forzar. En el momento en que hay la más mínima molestia o dolor, yo creo que es el momento de parar, el momento de hacer una pausa, y ya sea de cambiar de ejercicio y luego sí seguir, porque si no se va a empeorar todo. Pero las pausas para mí son indispensables, de pronto no tan largas para no perder el hilo, pero sí dentro de la sesión de estudio hay que hacer varias pequeñas pausas. Das Beste ist, wenn man verteilt. Ich habe früher nie viel geübt. Ich konnte nicht 4 Stunden üben. Meine Kameraden in Paris haben 4 Stunden geübt, das kann ich nicht. Ich habe so 2,5 Stunden, 3 höchstens. Aber alle anderen haben 4 Stunden geübt. Erst später habe ich mal. Und dann habe ich gesehen, ich kann 6 Stunden üben, wenn ich verteile. Und am Vormittag, mittags, abends, spät, da kann ich sehr, sehr viel üben, wenn ich verteile. Aber auch weil die Unterbrüche da waren, diese Unterbrüche sind eben ganz wichtig. Diese Erholung, dieses Wegkommen. Heilsame Pausen sind was gut. Man kann ja auch sagen, ein bisschen weniger, heute mache ich nur das, aber wirklich ein kurzer Unterbruch ist günstig. Ja? Eine heilsame Pause. Würde ich sagen, auch für Flöte genau gleich wie fürs Leben. Wir befolgen es nicht mehr, nur die Juden befolgen es streng. Ja? Das ist sehr gut. Und ich würde sagen, das gilt für die Flöte ganz genau gleich. Sie können sich das einteilen, wie Sie wollen. Sie können sagen, jeden Monat mache ich mal einen Tag Pause. Das ist auf jeden Fall gut. Unterbrüche sind im Kleinen, im Tageslauf sehr wichtig. Ich habe, glaube ich, im Jack Körper diese goldene Regel aufgeschrieben, wo ich schreibe, man soll immer eigentlich Spaß haben. Sobald der Spaß aufhört, was anderes machen, unterbrechen, bis man wieder Lust hat. Hablar de pausas podría ser un tema muy extenso, pero en general podemos decir que son de vital importancia y que deben hacerse largas y cortas. Los textos recomiendan hacer pausas cada 20 o 30 minutos. Así, una pausa activa de 5 minutos revitaliza nuestro cerebro y nuestro cuerpo. En el diagrama vemos un ejemplo de un plan de estudio de un día con diferentes bloques separados por pausas largas entre sí. Una pausa en la mañana, una al mediodía y otra en la tarde. Cada bloque debe tener pausas cortas que dividan los temas que se están estudiando. Así, podría ser un ejemplo de un bloque donde se estudie sonoridad, escalas y articulación. Una pausa puede ser un estiramiento, un movimiento corporal o ejercicios con el cuerpo en general, donde se descansa del estudio y al mismo tiempo se recupera la condición física y mental. Con esta estructura de pausas cortas podemos estudiar hasta 2 horas seguidas aproximadamente, dependiendo de cada persona. Después debemos hacer una pausa mucho más larga.
En esta pausa, la idea es que nos desconectemos del estudio. Puede ser, por ejemplo, ir a comer, tener una actividad social, una actividad deportiva, dependiendo de cada persona. Es en este momento cuando el cerebro se distrae de la actividad que estábamos haciendo, que era estudiar, y después, cuando hagamos otro bloque, vamos a tener mayor concentración para tener un estudio más efectivo. Claro está que estas recomendaciones son flexibles y dependen de la finalidad de cada estudiante. Por ejemplo, para un estudiante durante su carrera universitaria, se supone que en un día podría llegar a ser hasta 3 o 4 bloques, pero 2 o 3 bloques deberían ser suficientes. Y se supone que este plan debería tener una pausa a la semana, es decir, un día donde no se estudie para recargar la motivación y las ideas. Así se considera que se puede estudiar entre 1 y 2 semestres y después debe haber una pausa más larga o vacaciones. Es muy importante recordar que el sueño es vital para el periodo de aprendizaje, ya que el cerebro necesita esta fase para recuperarse tanto física como psicológicamente. Así que si no se duerme bien, no se aprende bien. Según Gerhard Mantel en su libro Cello üben, se deben rotar los factores o aspectos a corregir en el estudio, y es así como los expone en una roseta. A continuación, un resumen de la roseta para flautistas que proponen los autores Elisabeth Weinzierl y Eduard Wächter. Como vemos en esta roseta, no están incluidos todos los factores que debemos estudiar. Es por ello que debemos crear nuestra propia roseta con los factores que son más importantes en nuestro estudio. Al tener creada nuestra propia roseta, debemos estudiar cada pasaje enfocándonos en el aspecto que hemos escrito. Organizar nuestro tiempo y los aspectos que necesitamos estudiar necesitan de una planeación, o sea, de un plan de estudio. Uno de los grandes errores que pasan es que los estudiantes a veces de pronto se toman demasiado tiempo en un ejercicio, se les va 1 hora y media en solo una cosa, en un aspecto. Yo creo que es demasiado para el cerebro y es mejor tener así un plan como propone Pertte Lucas Graf en su check-up, que es una especie para mantener a las personas en forma, y es ejercicios muy cortos donde él creo que contabiliza ejercicio por ejercicio el tiempo y donde uno sabe 20 minutos y dice tantos ejercicios, porque si se le va a uno demasiado el tiempo puede que profundice pero no alcanza para las otras cosas, y si uno quiere en una sesión diaria cubrir todo tiene que repartir. Dann gibt es ein Heft, das würde ich als Kontrollheft bezeichnen, denn die Schwierigkeit ist, wenn man nicht so viel Zeit hat, was übe ich? Ich habe nicht viel Zeit, was übe ich? Was mache ich jetzt da? Mache ich das oder mache ich jenes? Und am 3. Tag habe ich, ja, was habe ich denn gestern gemacht? Ich weiß nicht mehr was. Und plötzlich merkt man, etwas kann ich nicht mehr. Ich habe etwas vergessen. Das ist mir immer so passiert. Ich mache jeden Tag ein bisschen was, ja. Und dann wusste ich nicht mehr, was ich gemacht habe. Und ich komme ein Stück und plötzlich merke ich, ich habe die Zunge nie geübt. Geht nicht mehr so gut. Und dafür können Sie mein Heft nehmen, Check-up, als Kontrolle, weil alles drin ist. Auf kurzen Zeit, dann können Sie sich erinnern, das müsste ich wieder machen. Also so, das werden Methoden, ja. Jeder muss sich seine eigene Methode machen, herausfinden, nach Bedürfnis. Establecer un plan organizado es una parte fundamental de la práctica, independientemente de la fase del flautista, ya sea principiante, avanzado o profesional. Pero esto no quiere decir que no haya cabida a cambios en el plan. O sea, cambiar la estructura del plan o el plan en su totalidad no es un error después de probarlo. Al contrario, también se debe tener en cuenta cuando estudiamos. El ser flexible, el crear una nueva manera de ver el estudio es vital, pues esa curiosidad es el motor de nuestra creatividad.
Ahora bien, cuando tenemos muchos aspectos que estudiar en un tiempo determinado, es cuando un plan de estudio nos ayuda a organizarlo y lograrlo de manera efectiva. Analicemos diferentes planes de estudio y sugerencia de diferentes flautistas. Estos planes de estudio están creados para estudiantes que quieren tomar la flauta de manera profesional. Tafanel y Gobea proponen en su método dividir el estudio en 3 grandes partes. En este diagrama vemos cómo el trabajo de escalas en diferentes articulaciones y dinámicas debe ser diario, mientras que el trabajo de arpegios, terceras e intervalos se intercala diariamente, al igual que los ejercicios con las obras. Es interesante ver que en el plan no encontramos el domingo, dejando un día libre de estudios semanalmente. El flautista solista de la Ópera Cómica de París y editor del método Altez en 1956, Fernand Caradje, nos muestra una idea de cómo hacer un plan de estudios. En el capítulo Consejos para la organización del estudio diario, nos muestra que debemos estudiar los ejercicios diarios hasta haber conseguido tocarlos a la perfección, con todas las articulaciones y en las diferentes formas indicadas. Además nos dice que 3 horas de estudio diario son suficientes para un estudiante, divididas en 4 sesiones así. Primera sesión de 1 hora estará consagrada a un estudio, pero se empezará por el primer ejercicio sobre la homogeneidad del sonido. Luego escalas simples en terceras, cuartas, sextas, octava y arpegios de 13ª, séptima y quinta. Todo esto deberá durar alrededor de 20 minutos. Y se deberá estudiar en la tonalidad del estudio. Luego se debe practicar el estudio tocando primero cada compás por separado, luego 2 compases, después 4, un pentagrama entero, después 2, luego 4 y así sucesivamente hasta que se logre tocar el estudio sin interrupción y sin errores 2 veces seguidas. La segunda sesión deberá comenzar por lo menos 1 hora después de haber terminado la primera y se centrará en una obra, comenzando primero por el segundo ejercicio de la homogeneidad del sonido en la tonalidad de la obra, seguido de la escala cromática, las 2 escalas por tonos y los arpegios de séptima disminuida y quinta aumentada, para luego estudiar la obra propiamente dicha. Tercera sesión. Estará dedicada exclusivamente al estudio y la cuarta a la obra con una pausa de aproximadamente 15 minutos entre las sesiones. Además menciona que un día de descanso total es necesario para empezar después de nuevo con la práctica. Hans Wurz, en su libro Querflötenkunde, nos muestra un ejemplo de cómo podríamos crear un plan de estudio. Para él es importante dividir el estudio en 3 partes: respiración, sonido, técnica y literatura. Estas 3 partes deben durar aproximadamente lo mismo, independientemente del tiempo total que se disponga para la práctica. En la primera parte, recomienda hacer primero ejercicios de respiración, luego notas largas, con o sin vibrato y ejercicios de sonoridad. La segunda parte debe estar dedicada a ejercicios técnicos y estudios. Y la tercera parte exclusivamente a las obras. Michel de Vos nos recomienda un esquema de estudio en su libro Una flauta sencilla. Primero, inventario. Entre 5 y 10% del tiempo dedicado al estudio. Consiste en tocar sin calentar y sin preparación todo lo que se esté estudiando esa semana. Estudio, solos de orquesta y repertorio, excepto los ejercicios diarios, escalas, ejercicios de sonido y arpegios. No se debe parar, ni mirar atrás, ni repetir lo que no salga mal. Solo se debe ir recordando lo que sale mal y marcándolo con un círculo en la partitura en cuanto se termine el movimiento en el que se falló. Quizás no se falle en lo que uno espera. Es importante recordar que lo difícil es lo que no sale bien en un concierto o un examen. Segundo, revisión. Un 5% del tiempo de estudio. Consiste en pensar y anotar lo que no nos ha salido bien y el porqué del error. Tercero, bases, escalas y arpegios.
del 10 al 20% del tiempo de estudio. Aquí recomienda el ejercicio número 4 de los ejercicios diarios de Taffanel y Gobert con las variaciones del juego de escalas de DeVos y para los arpegios los ejercicios diarios de Reichardt número 2 y 4 tocados despacio y libremente. Cuarto, ejercicio de sonido e intervalos del 5 al 10% del tiempo de estudio. En este punto recomienda hacer los ejercicios que nos dé nuestro profesor, cuidando la postura, respiración, vibrato, la estabilidad, la suavidad de los dedos y moviendo la mandíbula lo menos posible. Quinto, descansar y disfrutar, 5% del tiempo dedicado al estudio. Sexto, arreglar los desastres, del 20 al 30% del tiempo de estudio. Aquí se trata de corregir lo que no funcionó en el inventario. Se recomienda trabajar lento y con ritmos partidos. Séptimo, repertorio, solos orquestales y el estudio, del 20 al 30% del tiempo de estudio. Octavo, leer a primera vista, lo máximo posible. Es importante recordar que Michel DeVos nos dice en su libro que el propósito de la práctica diaria es mejorar a largo plazo y por ello las obras y repertorios deben ser fáciles. Nos dice que el trabajo de base debe ser fácil, pero debemos tocarlo perfecto. Alexandra Turc-Espitalier nos muestra un esquema en el que nos indica la cantidad de tiempo que debemos dedicarle al calentamiento, al estudio, las pausas y el enfriamiento. En su plan de estudio nos recomienda hacer un calentamiento de 5 a 10 minutos, seguido de 3 sesiones de estudio de 30 minutos. Y entre las sesiones nos propone hacer pausas de 5 a 10 minutos, donde debe haber estiramiento, movilización o ejercicios corporales y coordinación con el instrumento. Al finalizar, se debe hacer un enfriamiento. Peter Lucas Graf, en el Check-up, nos muestra un plan de estudio. Este plan está detallado y está basado en los ejercicios propuestos del libro, dándonos una idea de cómo se podrían estudiar los diferentes aspectos de la flauta. Además, nos muestra la duración que debemos usar para cada aspecto. Es importante entender que este plan funciona muy bien cuando se quiere mantener en forma. Por ejemplo, un estudiante que tenga problemas con articulación no debe dedicar solo unos cuantos minutos diarios a estudiar este tema. Claro está que esta tabla es flexible y es solo una guía. Te recomendamos detener el video en cada plan de estudio e intentar imaginar cómo podrías adaptarlo a tu día a día. En nuestra cartilla 10 pasos para mejorar tu estudio de la flauta encontrarás además una estructura que te ayudará a complementar tu metodología de estudio. Descárgala gratis desde nuestras redes sociales. Una pregunta que viene con frecuencia es ¿cuántas horas debo estudiar o cuánto es lo ideal? Yo pienso que no se trata de la cantidad de estudio, sino se trata de la calidad, es decir, cómo invierte uno su tiempo y si hay una especie de evolución día a día, semana tras semana, con lo que uno está tratando de hacer. Obviamente, para lograr ciertos resultados hay que invertir cierta cantidad de tiempo, y si una persona estudia todos los días una hora bien estudiada, va a lograr de pronto más que una persona que estudia 3 horas mal invertidas, pero si uno estudia 2 horas también muy bien estudiadas puede llegar a muy buenos resultados. Un étudiant doit travailler quand même 4-5 heures par jour. Ce qui est important, c'est la qualité du travail. C'est-à-dire qu'il faut mieux travailler 3 heures ou 4 heures très concentré, peut-être en 2 blocs, que de travailler 7 heures et de faire que jouer comme ça sans concentration. Donc ça, je trouve que c'est important. Mais le temps de travail est différent selon l'étape où on est dans l'évolution. C'est sûr que lorsqu'on étudie, par la suite, lorsqu'on a un métier et qu'on a beaucoup moins de temps de travailler, il faut apprendre à travailler de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus compacte, disons. Yo creo que es más que todo
Mi profesora siempre decía, no se trata de estudiar mucho, sino se trata de estudiar con inteligencia. Les recomendamos comparar estos planes de estudio u otros con su profesor o profesora y les animamos a crear el plan de estudio que se acomode mejor a sus necesidades. Todos estos planes son difíciles de cumplir al 100%, pero la idea es cumplir lo máximo posible. Y como decía David Garrett, el violinista, a la pregunta ¿cuánto tiempo estudia usted?, él respondía: todo el tiempo posible.